Hola, profe. Ay, espérate que no te escucho. Ah, está silenciado. Ay, qué pena, qué pena. Ya, ahorita ya. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegro. Trabajando juiciosa. Hoy tuve una tarde llena de reuniones. Pues, pucha, sí, yo también en las mismas. Estoy ya con los ojos chiquitos y todo. Bueno, me mala hora ya. Es cuestión de escuchar. Es verdad, tal cual. Bueno, demos unos 4 minuticos a que se Dale, terminen de listo. conectar y comenzamos. Buenas De noches. una. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Hola, buenas noches, Dianis. ¿Cómo estás? Bien, André, ¿cómo te va? Bien. Dianis, ¿tú me puedes ayudar a tomar la asistencia el día de hoy? Sí, por supuesto que sí. Súper, muchas gracias. Vamos a dar unos 3 minuticos más y comenzamos. Pues, dale. quién sabe Claro si que se sí. conecten todos hoy, como hoy hay partido de Colombia, lo veo difícil. Vale, de todas formas, tú la grabas, me imagino, para quien quiera verla después, ¿cierto? Así es, sí, y es muy Ok. importante esta sesión del día de hoy porque, pues primero, tu presentación, que yo estoy segura que les va a servir mucho. Adicional a eso, vamos a revisar rápidamente los grupos como quedaron conformados y Ujú, finalmente también vamos a hablar sobre algo muy importante y es la inscripción a Red Colsi. ujú, Ya les voy a explicar más o menos de qué se trata. ok. Bueno, entonces yo creo que vayamos comenzando. Voy a introducir la sesión antes de presentar al profe Carlos, contándoles algo, chicos, muy importante y también pues para los que no pudieron estar hoy o que de pronto se están viendo el partido y que después van a ver la grabación de esta sesión, explicándoles que hemos decidido hacer parte de Red Colsi. Red Colsi es la red colombiana de semilleros de investigación. Ellos tienen eventos locales, eventos nacionales e internacionales y digamos que la idea es que nosotros participemos de Red Calls y que inscribamos a proyectos esta red de semilleros. Les explico un poco, es muy fácil, simplemente Red Colsi acepta proyectos que estén avanzados y proyectos que también apenas estén comenzando. Esa fue la primera pregunta que yo hice cuando me contactaron y me explicaron sobre Red Colsi, porque yo les expliqué que nosotros apenas estamos en etapa de anteproyecto, es decir, apenas estamos empezando por plantear el problema de investigación, los objetivos y el tema que queremos tratar en las investigaciones, pero aún no tenemos un proyecto ya conformado como tal, pues, o proyectos ya conformados como tal o desarrollados como tal. Entonces, para poder participar, como lo podemos hacer con anteproyectos, con ideas, con cosas que aún no estén desarrolladas, vamos a inscribirnos. Esa va a ser la principal tarea de esta semana, adicional a la creación del marco teórico después de la explicación que nos va a dar el profe Carlos, y es construir el formato en grupos, diligenciar el formato de Red Calls. Entonces, yo les voy a enviar el formato, se los voy a enviar por el grupo mañana y ustedes lo van a diligenciar con sus equipos. Es un formato por equipo. Este formato debe estar diligenciado antes de, ya les digo qué fecha,
Dame un segundito, yo me fijo por acá. Sí, dice que hasta el 1 de abril hay plazo para inscribir los proyectos en plataforma. Nosotros estamos a 24 de marzo, la próxima sesión la tenemos el 7 de abril, por lo tanto yo necesito que esas inscripciones de Red Colsi queden listas la próxima semana. Entonces yo se los voy a enviar el día de mañana y les vamos a dar plazo hasta el miércoles 30 para que diligencien estos formatos y nos lo envíen, y me lo envíen al correo a mí, y así yo lo pueda compartir a la universidad para poder subir los proyectos, en este caso los anteproyectos, a Red Colsi y que podamos participar. ¿Es claro hasta ahora la explicación? Sí, profe. Listo. Verdad que lo que vamos a hacer es llenar una plantilla que tú nos vas a mandar con nuestro proyecto y eso lo subimos a la plataforma que nos dijiste. Me la envían, no, me la envían a mí. Yo me encargo de la plataforma. Ah, ok. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, la tarea número 1 de esta semana, y la tarea número 2 va a ser la construcción del marco teórico. Pero para poder hacer la construcción del marco teórico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver hoy, el profe Carlos Ayala nos va a explicar sobre el marco teórico, y le voy a robar 10 minutos antes de que él comience con la explicación de cómo se construye el marco teórico para contarles sobre cómo están hasta ahora conformados los equipos o cómo quedaron conformados los equipos y cómo quedaron las aproximaciones a las investigaciones, es decir, los temas de investigación que cada uno de los equipos planteó. Entonces les voy por acá a compartir el Excel. Con las propuestas de investigación de cada uno de los equipos. ¿Cómo lo tenemos entonces? Lo tenemos de esta manera. Tenemos al equipo 1 que está conformado por Valentina Rendón, Hernán Zapata, Gabriela Vélez, Kelly Sánchez, Mateo, Joana Pavas, y también va a tener apoyo del profesor Ricardo Franco. El tema va a ser tendencias actuales de consumo de productos de la industria textil y su relación con la sostenibilidad. El problema de investigación es cuáles son las tendencias actuales de consumo de productos de la industria textil acá hay que definir si lo van a hacer en empresas o en individuos y su relación con la sostenibilidad. Acá, chicos, deberíamos tomar esta decisión de una vez para que cuando diligencien el formato ante Red Colsi ya esté listo. ¿Qué han hablado o qué han discutido al respecto? ¿Lo van a enfocar en empresas o lo van a enfocar en individuos? Chicos de equipo 1. Valen, Hernán, Gabriela. ¿Quién me responde? Hola, profe, buenas noches. Qué pena. Acabé de entrar y acabo de escuchar equipo 1, entonces, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí, mira, lo que pasa es que en el problema de investigación, el profe Carlos les había hecho la observación de que lo deberíamos de enfocar fuera en empresas o en individuos. Es decir, ¿cuáles son las tendencias actuales de consumo de productos de la industria textil en empresas o en individuos? ¿En dónde lo queremos enfocar? Ah, ok. Profe, nosotros estamos debatiendo el tema y nos parece importante hacerlo en empresas, ya que en individuos como tal, pues si bien hay personas que están en el tema de toda la parte de sostenibilidad y de ser conscientes desde el uso de la ropa y el daño que genera la parte textil a todo el tema del medio ambiente, el daño grande lo hacen realmente las empresas. Entonces queremos impactar directamente en empresas y hacer la investigación como tal en empresas que generen estos residuos y estos desechos que afecten todo el medio ambiente y lo tengan como dentro de los objetivos de desarrollo sostenible como bandera para empezar a disminuir ese tipo de impactos ambientales. Perfecto.
Perfecto. Profe Carlos, ¿cómo lo ves? No, incluso mucho más interesante, cuando escuchaba a Erna me parece muy, muy interesante. En general, todas las investigaciones del sector B2B siempre van a tener un espacio muy interesante en la literatura, entonces qué bueno que hayan tomado esa decisión. Perfecto. Súper chévere. Bueno, muchas gracias, profe, y Andrea, profe, también. Muchas gracias. Listo, con gusto. Acá yo tengo pues como quedó consolidado el Excel. De todas formas, le voy a pedir ayuda al profe Carlos para que le demos una última revisada esta semana, si debemos afinar algún objetivo que tal vez esté construido y le haga falta una manito o algún problema. De todas formas, nosotros lo hemos estado revisando pues en correo, tanto el profe Carlos como yo. El segundo grupo, gracias, profe. El segundo grupo está conformado por Camila Ospina, Juan Camilo Ospina, María Alejandra Sepúlveda, Valentina Muñoz, Hugo Gutiérrez y María Paula Choqui. El tema es... ¿Cómo? Hugo Gutiérrez, no sabemos quién es Hugo Gutiérrez. Ok, listo. Listo, lo voy a poner por acá en rojito para saber si de pronto es alguien que se unió en los últimos días. Dianis, ¿tú de pronto reconoces a algún Hugo Gutiérrez? No, pero déjame, yo lo llamo. Yo creo que yo sí hablé con él, pero pues apenas estoy como terminando de conocerlos porque él es una persona nueva en el equipo, pues en el semillero. Listo, perfecto. Sí, de pronto le puedes dar una preguntadita ahí de si hace, pues si quiere participar o no, y si sí, para que le comience a ayudar al equipo 2 que ya está conformado. Y si no, pues inclusive lo podemos poner en otro equipo que le haga falta más personas. Listo. El tema es tendencias actuales de consumo frente a las tiendas de barrio en Medellín o en Antioquia. No sé, acá fui yo la que pasé pues como el correo con ustedes diciéndoles que me gustaría que lo enfocáramos en una región en particular. No sé cómo lo ven, de pronto cómo lo ves, profe Carlos, si lo dejamos en Antioquia o si lo dejamos en Medellín, ¿cómo será mejor? Yo creo que de cualquiera de las dos formas, yo creo, María Andrea, que dependería de qué tan fácil está conseguir gente que dé información en frontino o en apartado, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, decimos Valle de Aburrá, ya sabemos que es Girardota, Caldas, La Estrella, Medellín, Envigado, Sabaneta, Caldas, es mucho más cercano. Entonces, quizás si ponemos Valle de Aburrá es una zona a la que podemos tener un mejor acceso. Perfecto, excelente recomendación, muchas gracias. Listo. Después tenemos el equipo 3 conformado por 2 personas, Edison Andrés Quintero y Jorge Miguel Morán, donde el tema es tendencias de mercadeo y comportamiento del consumidor en el sector del turismo gastronómico en Sabaneta, Antioquia. Yo resalté Sabaneta, Antioquia porque quería aprovechar el espacio como para hacerle la pregunta al profe Carlos si le parece bien que lo hagamos en pues, una región que es tan pequeña como Sí, Sabaneta, pues, ¿sí? sí, claro. Listo, perfecto. Y nos están faltando 2 equipos, el equipo de Daniel Luján, Mateo Martínez, Dianis, con apoyo del profe Ricardo, que también tienen sobre el sector textil. Aún no nos han enviado pues la tareita del tema, el objetivo y el problema. Importante que nos lo envíen para poderles hacer la corrección y que esta semana que diligencien el formulario de Red Colsi ya lo puedan diligenciar ahí. Chicos, súper importante, aprovecho para decirles, hasta esta semana que van a diligenciar Red Colsi, hay oportunidad de crear esto. Entonces, si no, les tocaría añadirse a otros equipos, a la investigación de otros equipos, porque, pues, para que podamos dejar ya como los objetivos y los temas planteados y podamos continuar con el cronograma que nos planteamos. ¿Listo? Y el equipo número 5 está conformado por Juan Gil, Estefanía, Sara Bolívar y Natalia. También, chicos, yo entiendo que este grupo también apenas se acabó de crear, de conformar, pero para que se pongan porfa al día con esta tarea del tema, el objetivo y el problema, y así podamos darle curso a la investigación y cumplir como con las fechas. ¿Listo?
Bueno, ahora sí. Perdóname. Sí. Tengo una persona adicional en mi grupo que se llama Laura. Ay, se me fue. Perdón, Lady Rojas. Lady Rojas. Y hay un sexto grupo que es Juli. Pero Juli, por temas de tiempo, no ha podido añadirse a ningún grupo y él me hablaba esta tarde que él puede trabajar individual. Ok, listo. Entonces, no importa si lo quiere hacer individual, lo que pasa es que me preocupa. Si él no tiene tiempo y se hace individual, pues más se le va a dificultar. No, sí, lo que pasa es que él ya tiene el avance y él ya ha trabajado el tema. Porque si tuvimos esa conversación, digamos que él ya ha venido investigando, ya tiene conocimiento y él dice que la verdad es mucho más fácil darle continuidad a la idea que viene desarrollando y no afectar al grupo por temas de tiempo, pero que él se hace responsable y... ¡Ah, Julia está conectado! Tiene la manita levantada. Hola, Julián, ¿cómo estás? Sí, por aquí ando. Perdónenme que me haya ido así sin avisar, pero la verdad es que yo dije, no me puedo matar más, necesito tiempo para mi vida y rescatar mi matrimonio. Entonces, bueno, ahí voy. Sí, lo que te dice, o bueno, lo que dice Diani, yo tengo ahí mi documento. De hecho, tenía que conectarme desde mi casa, pero estoy en el parque con los perros. Entonces se lo acabé de enviar a ella por correo. Si quieres, te lo envío, por correo, no por WhatsApp. Si quieres, también te lo envío. Ya tengo una partecita adelantada. Realmente en lo que me quedé atascado fue en la parte teórica, que es un poquito complejo como organizar toda esta información, pero ahí estoy. Listo. Y realmente sí me queda mucho más fácil porque yo me levanto muy temprano, a las 3:30 o 4, me pongo a estudiar por ahí hasta las 10 y yo entiendo que no van a estar muchos gustosos de levantarse a las 4 a estudiar. Entonces, bueno, por eso digo que yo me hago solito. Listo, perfecto. Diani, no sé si nos puedes al menos leer el tema que tenga él para que de una vez se lo afinemos y ya así Yo podamos lo pasar tengo al tema del aquí, marco si teórico. quieres lo leo. Sí, por favor. ¿Sí? Listo, entonces dame. Con que nos leas el tema en particular, es decir, tendencias actuales de consumo de qué, en qué sector o de Listo, qué región. entonces dice, dinámica del mercado turístico en el Valle del Cauca, tendencias que impactan la competitividad del turismo interno y receptivo en el departamento. Listo. Como vamos a hacer el trabajo este año enfocado en un documento que sea tendencias actuales de consumo, te lo voy a redactar de esta manera. Tendencias actuales de consumo del turismo en el Valle del Cauca. Ok, perfecto. Listo. Pero de turismo interno y receptivo, porque es diferentísimo, ¿no? No es emisivo, sino receptivo y interno. Súper importante. Interno y receptivo en el Valle del Cauca. Perfecto. Entonces, cuando puedas me lo envías para poder añadir acá el objetivo y el problema de investigación y así con el profe Carlos lo podemos revisar y decir pues como lo que opinamos al respecto, si queremos que hagas algún cambio. ¿Listo? Listo. Perfecto. Ya con esto claro, entonces tenemos 6 equipos. Vamos entonces a pasar a darle el espacio al profe Carlos que nos va a hacer una presentación o una explicación sobre cómo se construye el marco teórico, que es la segunda tarea que tenemos para esta semana. Entonces, tarea número 1, diligenciar el formato de Red Colsi con el tema como queda, con el objetivo que ya esté corregido por nosotros los profes, es decir, tanto el tema como el objetivo y el problema de investigación que ustedes diligencien en el formato de Red Colsi debe ser el que ya quede corregido por nosotros los profes, entonces no lo deben diligenciar hasta que no nos lo hagan, para que los equipos, estos dos equipos, son 2 equipos, estos 2 equipos que faltan por hacer la tarea del inicio, que es el tema, el problema y el objetivo, lo hagan lo más rápido posible para que así podamos cumplir con el tema de la inscripción a Red Colsi. Ahora sí, entonces, después de que hagan esa tarea de diligenciar el formato de Red Colsi con estos datos de
tema, objetivo y problema ya corregidos por nosotros los profes, van a pasar a la tarea número 2 de esta semana, que va a ser empezar a construir el marco teórico con la explicación que nos va a dar el profe Carlos. Así que, profe Carlos, mil gracias de nuevo por estar acá. Te agradecemos de todo corazón que nos compartas estos conocimientos que tú tienes y adelante. Listo, muchas gracias. Bienvenidos todos. Voy entonces, muchachos, a empezar esta ilustración contándoles cómo transcurre la lógica desde el momento 1, que es cuando decidimos hacer una investigación, hasta un momento X, yo lo quiero llamar un momento final, que es cuando un artículo hecho por nosotros aparece aquí publicado en una revista que le vamos a llamar ABC. Este es el fin. Este es el punto final al cual llegar. Para esto, entonces, debemos hacer aquí, en este camino, una serie de pasos. Ya definimos los primeros, que tienen que ver con la definición de los objetivos y la definición del problema. Digamos, darle un poco de contexto a qué queremos averiguar. Falta entonces otro elemento básico, que es la formulación del marco teórico o conceptual. Teórico y o conceptual. Hecho eso, viene esta otra etapa, que es la recolección de información. Luego viene otra etapa adicional, que es la redacción del artículo y la corrección, por supuesto, del mismo. Y finalmente, artículo en mano, ya podemos buscar la revista. Entonces, ¿cómo puede ser más fácil el mecanismo de la búsqueda de la revista? Si desde este momento, ese será el tema para otra ocasión en la que conversemos, buscamos cuál sería la revista más indicada para que le enviemos nuestro manuscrito, le llaman en contextos de investigación, o nuestro artículo. ¿Por qué es bueno desde ya buscarlo? Porque la manera de presentar los objetivos, el problema, el marco teórico, la forma en que se recogió la información y los elementos de la redacción misma del documento varían de un tipo de revista a otro. Entonces, es mucho mejor conocer de antemano dónde vamos a enviar el documento, para que de esa forma ahorremos tiempo construyéndolo desde un principio con la estructura que se solicita en la revista que vayamos a elegir. De manera, María Andrea, que me atrevo a pedirte otro espacio desde ya, en otro momento, para que hablemos de revistas. Eso se hará pues en otra situación, en otro encuentro, para que tengamos estos elementos que nos permitan ahorrar tiempo en ese proceso. Por ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar? En el marco teórico o conceptual. ¿Listo? ¿Qué es entonces un marco teórico o un marco de referencias conceptuales? Hay determinados tópicos, temas en mercadeo sobre los que existen teorías ya hechas, y hay otros campos, tópicos, etcétera, sobre las que no hay teorías, sino son todavía campos de conocimiento. Grosso modo, el mercadeo, el marketing, se ha nutrido de muy distintos tipos de ciencias, en algunos casos, y en otros de campos de conocimiento. ¿Quién aporta al mercadeo? Aporta la psicología, aporta la administración, aporta la antropología, aporta la ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por eso, para que un conjunto de conceptos propios del mercadeo
cliente, producto, distribución, relación con los clientes. Esos son unos conceptos que, dependiendo de qué tan desarrollado esté un campo, le podemos decir que ya es una teoría o que todavía está en la etapa de campo de conocimiento. El mercadeo tiene un poquito menos de 100 años. Como práctica tiene milenios, pero desde el punto de vista de su desarrollo teórico tiene apenas unos cuantos años. Por eso es un campo de conocimiento y los aportes se hacen al campo de conocimiento del mercadeo. Entonces, ¿dónde podemos tener claridad acerca de qué tipo de aportes podemos hacer al mercadeo? Los podemos encontrar en un artículo que les haré llegar de Bárbara McInnis, que dice grosso modo lo siguiente. Según esta investigadora, los aportes pueden ser conceptos, teorías y relaciones entre teorías, procedimientos, campos de estudio y ciencia. Lo que nosotros encontremos investigando puede aportar a una teoría, no necesariamente del mercadeo. Por ejemplo, hay una teoría que se llama teoría del intercambio social, que es como una del mercadeo, y a otros campos de conocimiento también. Relaciones entre teorías, por ejemplo, hay una teoría que dice que en la medida que yo aprenda a confiar en mi proveedor o en mi cliente, más fluidamente se da un negocio, más rápidamente van a confiar en mí y más rápidamente me van a otorgar crédito o aumentarme el cupo de crédito. Entonces aquí estoy relacionando dos teorías, la teoría del intercambio social con la teoría del mantenimiento de relación, con el campo de conocimiento del mercadeo, específicamente con el mantenimiento de las relaciones entre proveedor y cliente. El aporte también puede darse en términos de procedimientos. Si resulta que en el equipo de Hernán encuentran una nueva forma de conseguir información de gerentes de compras y de ventas, y consiste en, por ejemplo, hacer grupos focales con un grupo focal con gerentes de compras y un grupo focal con gerentes de ventas, y luego entrevistar a cada uno de ellos y cruzar nuevos hallazgos. Ese es un procedimiento desarrollado por ellos para obtener información. El aporte, por supuesto, se puede dar también al campo de estudio del marketing y, por supuesto, se puede dar a la ciencia completa, que es la gran sombrilla que agrupa campos de estudio, teorías, procedimientos, etc. ¿Cómo podemos estar seguros de hacer un aporte a la ciencia? Siguiendo un procedimiento sistemático para diseñar encuestas, para probar si son válidas o confiables, para hacer el proceso de recogida de información de la misma manera, conformando la muestra del mismo modo, siguiendo un criterio específico, dejando explícito qué fue lo que hice. Cuando le pongo rigor al procedimiento, estoy contribuyendo a que mi hallazgo sea válido, confiable, sea el resultado de un estudio empírico que le va a servir al conocimiento, me va a servir a mí como investigador y le va a servir a la institución en la que estoy haciendo la investigación. Entonces, sobre todo esto, hay un artículo completo que se los haré llegar por intermedio de María Andrea para que podamos tener más claridad acerca de qué tipo de aportes pueden hacerse. Entonces, dejaré de compartir acá para mostrarles nuevamente la importancia de por qué elegir o una teoría o al menos describir unos conceptos. Hay temas de investigación sobre los que, como les decía anteriormente, hay teorías. Yo estoy haciendo mi tesis sobre una teoría y esa teoría es la teoría de las instituciones, la teoría institucional. Les mencionaba que hay otra teoría que se llama la del intercambio social, pero hay ocasiones en las que lo que se necesita como soporte para decir acerca de qué voy a investigar no llega al nivel de teoría, sino que es un campo de conocimiento. Por ejemplo, el marketing digital es una subárea de conocimiento dentro de un campo de conocimiento que es el marketing. Entonces, ¿cuál es la estructura típica de un artículo? Voy a mostrarles este artículo que hice junto con unos profesores de la Universidad de Buenos Aires y que saldrá
próximamente en Perspectiva Empresarial. Se titula Recordación, Percepciones y Preferencias de los Barrios, un estudio comparativo entre Medellín y Buenos Aires. Entonces, teniendo en cuenta este título, ¿qué estructura tiene típicamente un artículo? El objetivo, la metodología, los resultados, las conclusiones y, aquí falta un tema sobre el que no se habló en el resumen, que es el marco teórico resultante de la revisión de literatura. Entonces, si yo quiero encontrar descripciones de una teoría o conceptos de los que me voy a servir para mostrarle a la comunidad científica qué se sabe sobre un tema, tengo que irme o a artículos científicos o también puedo remitirme a libros de texto sobre un asunto específico sobre el que yo esté investigando. Entonces, habría aquí permítanme, voy al navegador. Abrí aquí, muchachos, aquí está. Permítanme bajo esto. Ingresando desde el CRAI de Ceipa, entré a la editorial Pearson. Habiendo navegado las editoriales del CRAI, las más nutridas, las de textos más reconocidos, de textos internacionales, de textos más completos, yo los he encontrado en Pearson, en McGraw-Hill y en Cengage, en esas 3 editoriales. Entonces, por ejemplo, el libro de Kotler, ¿dónde está? En Pearson. Yo puedo ingresar al libro de Kotler, pues iba avanzando mientras María Andrea hizo la introducción, llegando directamente a este capítulo que puede ser, por ejemplo, de interés del grupo de Hernán, comportamiento de compra de los negocios o comportamiento de compra de las empresas que le compran a otras empresas. Entonces, aquí está cuáles son los tipos de situaciones de compra que pueden vivir las empresas que le compran a otras empresas. Profe, pero no se tiene que armar el marco conceptual desde artículos, puede ser, o también se puede armar con lo que aparezca o con la información de libros de texto reconocidos. Lo que sí se debe, para lo que sí es mandatorio buscar artículos de bases de datos, es para darnos cuenta en qué estado va el conocimiento sobre ese aspecto en específico. Aquí aparece la definición de comportamiento de compra entre empresas, pero ¿quiénes han investigado sobre cómo se comportan las empresas cuando le venden productos textiles a otras empresas? Eso sí ya lo tengo que buscar en bases de datos. Entonces, volvamos acá. Cuando tenemos que buscar información en libros de texto o en documentos de bases de datos. Cuando necesitamos hacer lo siguiente: describir los conceptos o la teoría fundamental a la que pretendemos hacer un aporte de conocimiento, o cuando necesitamos describir qué se sabe en la comunidad científica sobre un aspecto específico. Voy a ponerles un ejemplo del que todos tristemente estamos enterados por razones que no nos gustaría a ninguno de nosotros haber conocido, pero si estamos hablando de una línea de tiempo, 2019, 2020, 2021, 2022. Este es entonces, por ejemplo, el gráfico de la cantidad de investigaciones que se habían hecho sobre el SARS-CoV-19. En 2020, ¡boom!, se pegó esta trepada así. Y la explicación, pues tiene todo el sentido, porque aquí, en este punto, es cuando no solamente el virus hizo presencia, sino que afectó muchísimas cosas de la vida de los seres humanos. La salud, el mercadeo, el comercio internacional,
los hábitos de compra de alimentos, los hábitos, la industria de los muebles de oficina, muchísimas cosas. Por eso, a partir de 2020, creció exponencialmente la cantidad de investigaciones sobre COVID, SARS-19, y ahorita tiende más bien como a aplanarse la cantidad de investigaciones, porque ya no estará tan en boga, ni estará por acá todavía subiendo la investigación sobre el COVID. ¿Qué se les ocurre? Porque ya habrá menguado un poquito. Razones. ¿Qué creen ustedes, muchachos? Pues primero que ya hay vacunas y segundo Sí. que ya a muchas personas, o digamos que en muchos países como en Colombia, por ejemplo, ya el impacto es menos. Sí, exactamente. Ya se atenuó, ya está pasando, ya está dejando de ser importante. No quiere decir que no vaya a haber más investigaciones en 2032 sobre lo que pasó en 2020, posiblemente sí, pero la investigación se hace con el propósito de crear conocimiento que le sirva a la comunidad científica para algo. Si yo trabajo en comercio internacional, si trabajo en la DIAN en Buenaventura y necesito conocer las prácticas de control de COVID que usaron en el puerto de Hamburgo, pues es importante saber si alguien ha hecho una investigación en el puerto de Hamburgo o en algún de los puertos, o en el puerto de Los Ángeles o en algún puerto grande en China sobre el tema. ¿Listo? Pero pues si ya es paisaje y si ya se está haciendo en todas partes, pues quizás deja de tener la importancia que en principio tenía. Entonces, volvamos a nuestros asuntos. Describir los conceptos o la teoría fundamental y describir qué se sabe en la comunidad científica sobre un aspecto específico. Para esto, describir qué se sabe de un aspecto específico, tenemos que consultar, si queremos estar actualizados, bases de datos. Y si queremos saber o describir o apoyarnos en una fuente para describir los conceptos o la teoría fundamental a la que pretendemos hacer un aporte de conocimiento, podemos apoyarnos en libros de texto y también bases de datos en ambos tipos de fuentes. ¿Listo? ¿Por qué no puedo saber qué se sabe de la comunidad científica sobre un aspecto específico? No quiere decir que no se pueda saber en libros de texto. Lo que ocurre es que cuando un libro se edita, generalmente ya han pasado 3, 4 años, con mucha suerte, y si es en español, por ahí 7, 10 años. De manera que puedo encontrar información valiosa, pero esa información ya por definición es información vieja. Y, profe, ¿cuándo es información vieja? Si ya han pasado 5 años, pues es un criterio arbitrario, pero si estamos hablando de los resultados de investigaciones de hace 5 años, pues ya deja de tener peso relevante para que mi artículo en una revista pueda tener cierto impacto. Yo no le puedo, dependerá pues del tema, pero en términos generales, las revistas sí esperan que la información con la que yo apoye mis hallazgos sea información más reciente. ¿Y dónde está la información más reciente? En las bases de datos. Hasta este momento, porque creo que voy muy rápido, no sé si hay alguna duda o inquietud. Ok. Es claro, profe. Ok. Entonces, vámonos a ver qué bases de datos existen. Bases de datos. Hay una base, antes de irnos a las bases de datos para saber dónde buscar. Antes de saber dónde buscar, yo necesito saber primero qué buscar. ¿Cuáles van a ser las palabras básicas que van a orientar mi búsqueda en las bases de datos, independientemente de cómo quiera, en cuál de ellas vaya a buscar? Si mi tema de investigación es recordación, percepciones, preferencias, barrios, estudio comparativo entre Medellín y Buenos Aires, ¿cuáles serían, y si quieren escríbanlas en el chat, cuáles serían las palabras básicas para buscar estudios que me muestren qué se ha investigado en otras partes del mundo sobre este tema? Los invito a que en su chat anoten esas palabras clave, muchachos.
a partir de este tema de investigación: recordación, percepciones y preferencias de los barrios, un estudio comparativo entre Medellín y Buenos Aires. Los invito a que elijan las palabras clave para hacer la búsqueda de artículos y las anoten en su chat. Yo estaré aquí atento a leerlas. Y les muestro cuáles escogimos nosotros. ¿Sí? Que es como la más obvia, ¿sí o no, Miguel? Pues preferencias, ¿qué más va a ser? Percepciones de barrios. Hay ocasiones en que son súper obvias, hay otras ocasiones en que no lo son tanto. Listo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver estas personas que hicieron este artículo, ¿qué palabras utilizaron? Utilizaron estas palabras. Digamos, aquí la búsqueda se hizo en Scopus, que es una base de datos de las más grandes que existe, donde solamente aparecen publicaciones que tienen alto reconocimiento y que están en su total, bueno, en su gran mayoría en inglés. Y estos fueron los términos: Neighborhood, Recognition, Perceptions, Preferences y Cities. Entonces, barrios, reconocimiento, percepciones, preferencias, ciudades. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí hay 3 formas de expresar esa búsqueda. ¿Y por qué se utiliza esta nomenclatura? Dirán ustedes, ¿por qué se puso el número? ¿Por qué el 1? Porque aquí se encerró title, luego neighborhood y luego este comando OR y luego recognition, y por qué paréntesis o por qué el asterisco. Esta nomenclatura, que es muy parecida a la que se usa en algunos lenguajes de programación, es la que permite acceder con estos términos al filtro que me permite encontrar estos 143.129 artículos. Con estas 2 palabras se encontraron, y ojo, en el título del artículo se encontraron 143.129 palabras, 129 documentos, artículos. Con las palabras perceptions o preferences se encontraron 195.130. Y con la palabra cities se encontraron 106.751. ¿Qué le pedí yo a Scopus? Muéstrame qué documentos son los que están en común en el listado 1, en el listado 2 y en el listado 3. Y Scopus me dijo, se encontraron 181 documentos. Luego yo hice una tarea que fue la lectura del abstract de los artículos, es decir, del resumen de los artículos. Y eso me arrojó que podía citar 5 documentos, que podía mencionar 5 documentos que me hablaran de preferencias de los barrios y percepciones de los barrios en las ciudades. Entonces, aquí están. Yu, Wong y Wu hicieron un estudio con adultos mayores en Hong Kong en el que se realizaron encuestas a 1.798 personas. A través de un modelo de análisis multivariado encontraron esto, Se habla de lo que encontraron Yu, Wong y Wu. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos artículos elegí para esta revisión de literatura, muchachos? De todo este montón, finalmente salieron 5. Entonces, el primero, Yu, Won y Wu, personas de Corea, de Hong Kong, perdón. Listo. Siguen, Douglas, Russell y Scott afirman que la provisión de espacios verdes y abiertos frente a una previsión de desarrollo más amplia es un desafío urbano clave. Listo, esto es otra cosa que encontraron estos señores que hicieron un estudio en Dublín. Douglas, Russell y Scott. Listo. ¿Qué sigue? Perkins, que hizo un estudio entre los residentes de York, una ciudad del Reino Unido. Listo. ¿Cuántos me faltan? 2, ¿no? Sí, señora. Silverman es el otro, quien hizo un estudio en Buffalo, Estados Unidos, y Boffel hizo el estudio final, que hizo una indagación en ciudades medianas en Flandes, que es una región de Bélgica. Entonces, dense cuenta que aquí hice un barrido de todo lo que me mostró la literatura y muestro cómo llegué a esos 5 artículos.
y muestro qué palabras usé para encontrar esos artículos. Que esto es muy importante, la sistematicidad, porque las revistas van a decirle, ah, ¿verdad? 5, ¿y cómo es que los encontró? Yo digo, mire, yo hice esta búsqueda en Scopus y la hice, no sé, el 20 de febrero de 2020 y encontré esto. Y por si las moscas, tengo guardado un pantallazo de qué fue lo que en ese momento Scopus me dijo con los títulos de los artículos. Eso me da sistematicidad y eso me permite contarle a la comunidad científica que lo que se sabe de un tema es, vea, es esto. ¿Y por qué llegó a eso? Ah, mire, este es el procedimiento que yo seguí para llegar hasta este punto. Preguntas hasta este momento, muchachos. Por el momento no, Carlos, muchas gracias. Listo, vamos entonces a saber cómo llegamos a este punto. Para eso, y los voy a llenar de muchas cosas, esta es una herramienta muy útil que me presentó, que me mostró, que me facilitó mi director de tesis doctoral, y es un archivo que a mí me facilita construir la frase que se llama, en términos de uso de base de datos, la ecuación de búsqueda. Entonces, hablemos, por ejemplo, de compra de insumos para la industria textil. Alguien, por favor, que me abra un Google, un traductor de Google y tradúzcame, por favor, esta palabra. Insumos. ¿Cómo sería? Supplies. Ok. S-U-P-P. ¿En plural? ¿Supplies o supply? Supplies, con S al En final. plural. Ok, Sí, plural. listo. Supplies. Industria textil. ¿Textil cómo sería? Ya mismo te digo. Mil gracias. Profe. Textile Señor. industry. Qué pena, hago una pregunta. Okay. Dale, Profe, no, adelante. lo que pasa es que dentro de varias cosas que hemos leído y que hemos adelantado pues en la investigación, Sí. hay un tema que me llamó mucho la atención de la parte sostenible y es que si se compran las hilazas para hacer telas sostenibles, o sea, el poliéster más que todo de reciclado, que viene del PET y que viene de esto, acá en Colombia pues lo están haciendo pocas empresas, dentro de ellas Enca de Colombia, pero la tela queda demasiado caro el metro. Entonces muchas empresas están tomando la opción de importar la hilaza y tejerlo por tema de costos. Así la hilaza pues se demore mucho y todo el tema ahorita que hay con contenedores y por pues, después de pandemia demorarse, pero hay otro tema muy complejo que es si yo voy a exportar esas prendas con esas fibras, eso no da origen. ¿Sí? Entonces ahí se vuelve, o sea, estamos diciendo que apoyemos lo nacional, que hagamos lo nacional, pero realmente estamos trayendo materias primas importadas de otros países donde realmente, digamos que no es coherente lo uno con lo otro, pues desde mi punto de vista. Sí. Entonces ahí, profe, ¿cómo se hace para, digamos, decir, listo, estoy haciendo prendas sostenibles, pero realmente estoy importando la materia prima sostenible de otro país, entonces no estoy consumiendo, no estoy consumiendo materia prima nacional? No sé, ahí es donde se me generan pues como varias ambigüedades en ese tema. Listo. Es importante, Hernán, hacer acá una cosa y es elegir las palabras para saber qué es lo que dice la literatura. Mira que ya puse acá, costos, origin products, textile industry supplies, muchas gracias, sustainability. Listo. Entonces, vamos, la respuesta, Hernán, es, vamos a ver qué dice la literatura con todos estos, con todas estas palabras que están acá.
Les pedí la traducción, pero no quiere decir que no pueda encontrar textos con estas palabras en español. Por supuesto que sí. Entonces, dense cuenta cómo este mismo archivo me da la ecuación de búsqueda y utiliza el operador booleano y. Digamos, cada palabra de estar entre paréntesis, también puedo utilizar el operador booleano que generalmente es y, o también puedo utilizar el operador booleano que es o. Si es que yo aquí pongo, por ejemplo, environment supplies or environment and y todo lo demás. Entonces, si quiero que me incluya supplies y adicionalmente la palabra environment, la pongo aquí justo debajo de supplies. Claro que ahí no debería ir, sino debería ir debajo de sustainability. Environment. Entonces, búsqueme todo lo que tenga supplies and industry and textile and cost and origin and products and sustainability or environment. Listo. Veamos entonces qué hay en español. Es importante hacer las búsquedas tanto en, y vamos aquí a hacerlo en Scopus y en Redalic, que es la base de datos en nuestro idioma. Entonces, ¿cómo accedo a Redalic? Perdón, había una pregunta por allí. Sí, yo tengo una pregunta. Es Dale. un poco perdida. Esto es para nosotros poder encontrar las fuentes de investigación que necesitamos Exacto. para complementar como la investigación, ¿cierto? Exacto. Estamos apenas, Valentina, buscando las palabras para poder encontrar los artículos que nos sirvan para incluirlos dentro del capítulo de nuestro texto que se va a llamar ¿Qué se sabe sobre ese tema? Acuérdate que les estaba mostrando el ejemplo de artículo que yo hice sobre los barrios de Medellín y Buenos Aires. Y yo les decía que aquí encontré 5 artículos donde se mencionaba qué se sabía del tema. Y para llegar a esos 5 artículos que aquí luego pues se describieron dentro del texto, pero para definir qué artículos fueron los que elegí y descargué, pues primero fue necesario construir una búsqueda sistemática eligiendo las palabras básicas que me permitieran llegar a un listado de artículos. No sé si di respuesta a tu pregunta, Valentina. Sí, sí, señor. Ok, entonces vámonos a Redalic y en Redalic, digamos, la parte de acceder a Redalic, que es la base de datos a la que tenemos acceso ingresando al CRAI de CEIPA, se hace también desde la página principal del CRAI, ingresando por recursos electrónicos, elijo Redalic y llego hasta este lugar. Entonces, vamos a buscar con alguna de esas palabras textil o compras o ambiente o sostenibilidad. A ver qué hay. Encontré 149.800 artículos. Voy a pedirle entonces a Redalic que hagamos un filtro. Entonces, ya puedo ir metiendo más palabras. ¿Qué otra palabra estaba dentro de la búsqueda que hicimos hace un momento, muchachos? Textil, costos. ¿Había otra? Industria. Industria. Veamos si con esas otras palabras salen. Ok, ya vamos en 397.000. ¿Por qué tantos? Porque utilicé el operador O. Veamos ahora qué pasa si uso el operador I.
encontré ya 431 artículos. Veamos qué pasa. Oh, la embarré aquí. Es una cosa que no era. Z. O industria. $355 artículos. Cuando sale este volumen de artículos, yo puedo, de hecho, debo filtrar por los más antiguos. ¿Cuáles son los más antiguos? Los que se hayan publicado, ojalá, durante los últimos 5 años, 21, 20, 19, 18, 17. Listo. Mostrame solamente los que estén en este periodo de tiempo, en cualquier idioma, en cualquier disciplina y en cualquier país. ¿Cuáles existen? Salieron entonces 100 artículos. ¿Cuál es la opción cuando aparece esto? Hacer la lectura del resumen y luego darme cuenta si ese artículo es pertinente para citarlo de acuerdo a lo que yo necesito mostrar que se conoce de este campo de conocimiento. Alternativas de materiales y procesos más sostenibles para la industria textil actual. Una revisión. Yo creo que este es bastante bueno, Hernán. Bueno, aquí ya les queda cuáles fueron las palabras para llegar a este artículo. Marcas negras en la era de la transparencia, marketing y demanda de viviendas sostenibles en Perú. Por ejemplo, este de entrada, chao, porque sí, habla de sostenibilidad, menciona por allí textil, etcétera, pero es sobre vivienda. Este pues, no entra. Gases de efecto invernadero y sectores claves en Colombia, pues ve, sí, contaminación y textiles, pero lo que yo necesito está más relacionado con alternativas de materiales y procesos sostenibles para la industria textil actual. Sí, profe, Entonces, muchas gracias. Muy chévere la búsqueda y pues mucho más efectiva. Con gusto, Hernán. Entonces, esta es la forma de hacer la búsqueda en Redalic. ¿Listo? Ay, profe, pero mire, eso está en portugués y ahora, bueno, no hay problema con esto. Yo descargo el documento, permítanme. Aquí aparece ya descargadito, lo guardo en mi carpeta, sea como sea que yo le haya llamado. Quedó descargado con el número 514-066-97-9008, listo, taque. Y yo, que no sé inglés y lo digo sin orgullo, ni más faltaba, ¿qué más hacemos pues si uno no sabe? Encontré una herramienta que es el traductor de Google, que ahora está mucho más sofisticado y me permite, haciendo la búsqueda de esta forma, traducir documentos completos, eligiendo el documento que necesito traducir. En este caso está aquí, que es la última versión de ese documento, y digo que el idioma en el que está es portugués y quiero que me lo descargue en español. Y la traducción, sin ser la mejor, pues ve, de combate sirve, y sirve bastante bien esta traducción. Entonces, les muestro ese truco que sirve eventualmente, y por supuesto también con documentos en inglés. Y esto es un desarrollo de ahorita hace 8 días. Pues yo traduzco mucho artículo con mucha frecuencia, y hace 8 días me encontré esto que para mí es la manito de Dios. Para mí eso es la maravilla. Profe, yo tampoco Entonces, tenía ni idea. Súper buena herramienta. sí, esto es un desvare muy grande, María Andrea. Entonces, bueno, volvamos a nuestra búsqueda. Este fue el documento que nosotros habíamos encontrado y lo encontramos en Redalic, pero resulta que este no va a ser el único sitio donde tenga que hacer búsquedas. Es también importante porque acuérdense, Redalic es el sistema de información científica de red de revistas científicas, pero latinoamericanas. Entonces, es importante también irnos a otros sistemas de consulta de artículos de revistas indexadas que
reciben artículos de todo el mundo y que se llama Scopus. Scopus es una base de datos internacional a la que tienen acceso poquitas instituciones en este país por una razón. Lenguaje de programación. Por una... Valentina, señora. No, Ok, no. dale. Les decía que que pocas instituciones en Colombia tienen acceso a estas bases de datos por una razón, y es que tener acceso a estas bases de datos es sumamente costoso, es un costo muy elevado en el que unas pocas instituciones, casi todas públicas, unas cuantas privadas, pero estamos hablando de instituciones que tienen más de 25,000 estudiantes, pueden tener acceso a este tipo de bases de datos. Entonces, con el propósito solamente de contribuir a la posibilidad de hacer la búsqueda, yo enseguida, muchachos, les cuento cómo hacer desde este sitio la búsqueda de artículos. Voy a copiárselos en el chat. La búsqueda de artículos en las bases de datos de la Universidad Javeriana de Bogotá. Estando en este sitio al que se llega por el enlace que les acabo de pasar, ingresan ustedes a Scopus. Aquí está. ¿Dónde estaba Scopus? Scopus. Listo. Estando en Scopus, ustedes van a digitar lo siguiente: carlos.ayala y mi clave, que es 8639JGDD. Ahí se las puse también en el chat. Ingresan con carlos.ayala 8639JGDD. Y accedemos a Scopus. También se pueden loguear aquí con la misma información, solo que aquí ponen carlos.ayala@javerianaeduco y la misma clave que les acabo de pasar. Y ya están logueados con mi nombre en Scopus. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer la búsqueda de los documentos buscando el título de los artículos. Y recuerden que esto ya lo habíamos hecho en el archivo que voy a hacerles llegar por intermedio de la profe María Andrea, que es este que está aquí. Supplies and Industry and Textile. Permítanme un segundo. Estando entonces aquí. And costs and origin products. A ver. Que hay con esas palabras filtrando por título. No hay documentos con todas esas palabras. Vamos entonces a editar la búsqueda. Vamos a hacerlo únicamente con Supply, Industry y Textile. Aquí hay 113 documentos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo una lectura más fácil de toda esta información? Pues configuro Scopus para que me permita descargar esta información. Digo all y descargo esta información. Me muevo acá. Un máximo de 50 documentos. Entonces, permítanme, muevo esta barra por acá. Ok.
y empiezo a descargar. Uy, los estoy descargando todos en simultánea. Listo. Entonces, hay dos caminos. O me doy la pela y abro cada uno de estos documentos y les leo el abstract, o también existe otra opción y es elegir todos estos documentos y, permítanme, darle por la opción exportar. Y en la opción exportar, decir, mire, yo necesito que me saque toda esta información en un archivo plano que tenga solamente. Estaba el DOISI, esto también, que me muestre el título y el abstracto resumen. Y el abstract. Título, autor y abstract. Nada más. Bueno, fuente y tipo de documento, DOI y Open Access no. Solo abstract, autor, documento, título, la fuente, el volumen y el DOI. Hágame un archivo plano con esa información. Le digo Scopus. Y aquí aparece un archivo plano. Qué pena marearlos, me disculpo. Es para copiar esta información, poderla pegar y poderla traducir. Yo había hecho aquí otra descarga hace unos cuantos días. Entonces, ¿qué hago con esta información? La pego en este documento. Permítanme un segundo, por favor. Y luego, como solamente me interesa por ahora leer los resúmenes de los artículos para saber cuál me puede servir, hago la traducción, tal como lo habíamos hecho anteriormente. Hago la traducción de ese documento que está en inglés. Entonces, busco mi archivo que se llama 1, lo traduzco, lo descargo y aquí está el resumen de todos los abstracts de todos los estudios que descargué. Este estudio contribuye a desarrollar conocimiento existente sobre los indicadores de gestión de la cadena de suministro sostenible basados en los datos bajo la disrupción industrial y la ambidestreza. Es un tipo de gestión de flujo de información que facilita la cooperación. Ve si podría servirme. Este documento se llama Evaluación de indicadores de gestión en la cadena de suministro sostenible basados en datos para la industria textil bajo disrupción industrial y ambidestreza. Ya lo descargué, acuérdense que anteriormente ya lo había descargado, pero es mucho más conveniente primero leerme el resumen antes de ir hasta el documento, citarlo, guardarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos que el documento sí me sirve, que es un documento, y muchachos, en este momento, me disculpo con ustedes, ya son las 8:09, yo creo que tendríamos que irnos hasta las 1:30, no sé, María Andrea, cómo lo veas, para no dejar el tema cortado. Yo no tengo ningún problema, chicos. Seguimos, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros tratamos de no extendernos hasta las 1:30, pero hoy creo que es un espacio muy, muy importante. Adelante, profe. Ok. Entonces, listo. Supongamos que ya tengo aquí los documentos que necesito. Son todos estos, son 40, y son precisamente los, yo soy Hernán, y son precisamente los que yo acabo de determinar que necesito. Entonces, viene un asunto y es cómo hacer para citar cada uno de estos documentos. Acuérdense que los habíamos descargado hace apenas unos pocos minutos. Entonces, la alternativa es utilizar un programa que se llama gestor de referencias. Y uno que es bastante útil es Mendeley. ¿Para qué me sirve Mendeley? Para administrar la información de todos los artículos que voy descargando
y poderlo citar a voluntad cuando sea necesario hacerlo. Entonces, así se ve Mendeley cuando yo lo abro. Entonces, estando abierto Mendeley, ¿yo qué hago? Hago lo siguiente. Permítanme un segundito. Voy a abrir Mendeley nuevamente. Listo. Necesito incluir aquí alguno de los artículos que descargué. Le doy entonces archivo, agregar archivos y descargas, y voy a irme para este documento que se llama la influencia de los sistemas de aseguramiento de calidad en la sostenibilidad de la industria textil suiza. Me sirve. Lo agrego. Entonces, aparece el documento ya agregado. Permítanme, subo. Este documento lo escribieron Dominique Simon, Peter Matzik y Robert Struff. Entonces, como necesito citarlos en APA, solamente dejo la inicial de su nombre. Todos los demás datos, Mendeley ya los copió de las características del documento que importé. La influencia de ISO 9001, ISO 14000 en la cadena de suministro sustentable en la industria textil suiza. Lo escribió los señores Simon, Matzik y Struff. Entonces, cuando ya esté escribiendo mi documento, sea cual sea este, escribiré lo siguiente. Los estudios encontrados, también le subo a ese tamaño de letra, sobre sostenibilidad en la industria textil fueron encontrados a partir de la búsqueda en Scopus utilizando la siguiente ecuación. Bueno, no lo hice solo yo, pero no estoy viendo lo que estás escribiendo. Ay, qué pena. Mil disculpas, Valentina, no he compartido la pantalla correcta. Los estudios encontrados sobre sostenibilidad en la industria textil fueron encontrados a partir de la búsqueda en Scopus utilizando la siguiente ecuación de búsqueda. Entonces menciono cuál fue la ecuación de búsqueda y de dónde salía la ecuación de búsqueda. Salía de mi archivo. Lo que pasa es que tengo tantas ventanas abiertas que me va a tocar empezar a cerrar. Aquí lo haré para que aparezca mi ecuación de búsqueda. Y esa ecuación de búsqueda está sin aparecer. Denme un minuto. Por título, Supplies and Textile and Industry and Costs and Sustainability. La búsqueda de artículos en inglés hecha el día 24 de marzo de 2022 arrojó un total de 134, no sé, artículos. Se hizo lectura del resumen de cada uno de ellos y se encontraron y se eligieron finalmente 14 artículos. Entonces, si en 14 artículos encontré lo que yo necesito, yo tengo varias opciones para ilustrar los hallazgos. Dentro de esas opciones, yo puedo mencionar en una tabla
asuntos tales como la teoría. Permítanme, voy a insertarla aquí. Insertar una tabla donde aparezcan la teoría fundamental o los conceptos fundamentales, el autor, el nombre de la revista, el método que siguió el estudio y los hallazgos y las conclusiones de esos 14 documentos. Esta borrémosla. Llenando esa tabla hacia abajo con la información, entonces, autor. El primer autor que yo encontré se llamaba Matsik. Entonces, vayámonos para acá y el nombre del autor es Matsik. Entonces, me voy a inicio, referencias e incluyo acá Matsik. Dense cuenta de lo que pasa cuando pongo Matsik. Como son, permítanme que no cabe. No sé qué hacer, voy a ponerlo esto más chiquito. Listo. El nombre del autor, de los autores son, en un segundo, Simon, Matsik y Sruf, S-R-O-U-F. Entonces, ¿qué hago? Estábamos, en un segundo que esto no era. Matsik. Simon, Matsik y Strofe 2020. Y ya queda lista esta referencia para que pueda, permítanme, me voy a referencias que no les está mostrando, para que pueda insertar la bibliografía. Al final de todo, aparece aquí la referencia completa. Entonces, todo este larguero, cuál fue el nombre del documento, en qué año se encontró, cuál fue el título, cómo se llamaba la revista, que se llamaba Sostenibilidad del País, el número de la revista, el volumen, páginas 1 a 19 y el link de donde está alojado el artículo. Esto no lo tuve que escribir a mano porque es un desgaste gigantesco, por eso es importante elegir Mendeley para facilitar muchísimo esta búsqueda. Acuérdense que esto no lo voy a hacer con los 143 documentos, sino con los resultantes de leer los resúmenes de los artículos, que son pues mucho menos de los 100 y punta de documentos. ¿Cuál era el propósito mío, muchachos, mostrándoles esto? El propósito era mostrarles cuál es el camino para llegar hasta acá, siendo perfectamente conscientes que en 1 hora y media de explicación no es suficiente para lograr darles todos los elementos para poder hacer semejante cantidad de tareas de manera precisa y poder llegar a ese listado específico de documentos. De manera pues que yo creo que este ejercicio, la definición de la ecuación de búsqueda, la búsqueda misma en tanto en Redalyc como en Scopus, etcétera, es una tarea que se necesita, para la que ustedes más bien necesitan acompañamiento. De manera pues que yo los quiero invitar a que cuando tengan ese listado de conceptos básicos, ojalá lo antes posible, hagamos ya de manera pues individual con cada grupo una asesoría para apoyarlos en esta búsqueda de Scopus y en Redalyc para que de esa forma ustedes lleguen a tener ese listado de artículos
que en todo caso, pues, para hacer un muy buen marco de referencias, que ustedes digan, responsablemente hice una búsqueda sistemática, generalmente no pasan de 15, 20 documentos para que ustedes digan con toda tranquilidad, aquí está lo que se sabe en el planeta Tierra acerca de un tema en específico. ¿Y por qué lo puedo afirmar tan categóricamente? Porque si puedo elegir las palabras precisas en las bases de datos como Scopus, está prácticamente alojado el conocimiento de la humanidad sobre un asunto específico. Entonces yo por eso puedo decir con toda tranquilidad que esto es todo lo que se sabe de un punto. No es que no, yo creo que sí, más o menos, no debe saberse mucho. No, esto es lo que se sabe de un aspecto en específico. Vamos, por eso se trata de llegar a la frontera del conocimiento. Hasta aquí es hasta donde se sabe. Porque solamente cuando yo soy lo suficientemente riguroso para elegir lo que sí se sabe de un tema específico y le digo a la revista donde quiero mandar mi artículo, esto es lo que llegué a encontrar siguiendo estos parámetros y este procedimiento, eso le va a dar el suficiente peso y la suficiente rigurosidad a mi hallazgo para que la revista diga, efectivamente estas personas están haciendo un aporte teórico novedoso, distinto y valioso sobre un tema específico en mercadeo. No sé si haya consultas o preguntas en este punto, muchachos. Profe, no, yo creo que en el desarrollo pues del tema ya iremos canalizando como las dudas que vayan surgiendo. Muchas gracias. Ok, Hernán, con mucho gusto. Profe Carlos, me parece muy buena la idea que tú dices para hacer las asesorías con los diferentes grupos Sí. al respecto. Inicialmente, no sé si de pronto lo podemos hacer mediante cruce de correos, si ellos Sí, claro. nos sugieren como lo que llevan y si les podemos dar respuesta o si es necesaria una sesión, inclusive podemos cuadrar por ahí mismo por correo en qué espacio hacemos la sesión, ambos Claro, con los equipos. Claro, María Andrea, yo creo que lo básico es, y te haré llegar a, ahorita finalizar esta sesión, es elegir las palabras clave. Cuando se eligen las palabras clave, este archivo permite construir la ecuación de búsqueda y es lo que permite hacer como un acercamiento inicial a lo que se sabe de este tema, tanto en Redalyc como en Scopus. Entonces, ese ejercicio de elegir las palabras básicas es fundamental. Yo voy a entonces hacerles llegar este documento más los otros de los que les hablé a lo largo de esta conversación que tuvimos el día de hoy. Perfecto. Pregunta, tú Dale, que vale. tienes más experiencia, por ejemplo, el tema de nosotros son tenderos. Yo no sé Sí, qué tan común sea esa palabra tenderos en inglés y en otro idioma que sea, sí, pues como que lo tomen como un tendero de barrio, porque obviamente un tendero sí, en Estados Unidos puede ser una persona que tiene un local montado, pero es en un edificio claro, y ajá. Entonces, claro no que sé sí. de pronto qué palabra nos puede recomendar para reemplazar ese tenderos para la investigación. Dame un segundito y te muestro algo. Ve, espérate, abro una cosita acá. Hay temas que son estrictamente colombianos, como por ejemplo los estratos sociales. Vivo en estrato 1, 2, 3, 4, 5. Eso es un tema colombiano. Las tiendas son un tema latinoamericano. De manera que para buscar tiendas tal como nosotros las conocemos, con la niña en vestido de baño de águila, con las popetas, ¿qué otra cosa? Una cosa muy de la tienda nuestra, que puede ser con los avisos de detergente pegados y los de Ricostilla y la publicidad y el señor con la camiseta de Maggie, eso solamente se ve en Latinoamérica. De manera que
vale la pena hacer esa búsqueda que ustedes pretenden hacer únicamente en Redalic. Porque una tienda tal como nosotros la conocemos, así no existe en Finlandia. Entonces, por esa razón, la búsqueda, tal como ustedes la están pensando para el tema de ustedes, que es eminentemente latinoamericano, sí lo deben buscar en Redalic. Es una muy buena pregunta, Valentina. Listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Profe, una pregunta, disculpe. Dale, adelante. El conector que yo veo pues que tú utilizas por ejemplo, también influye, creo que significativamente cuando tú colocas AND, o sea, y Sí. es como muy, o sea, define muchísimo al momento de tener precisión en la búsqueda, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí. Porque yo alcanzo o sea, cuando tú hiciste el ejemplo, cuando colocaste OR, te salió mucha No, información claro, total. y yo creo que cuando vas con AND, o sea, como que vas a definir un poco más Más específico. asertivamente la información. Creo que es muy Sí, relevante eso, sí, ¿verdad? claro que sí. Si yo estoy buscando sobre mercadeo electrónico en Colombia y en Argentina y en Brasil, allí es clave decir AND. Y me permitirá encontrar cosas que sean comunes en mercado electrónico en los 3 países. Lo que es completamente distinto de decir, búsqueme todo lo que se sepa de mercado electrónico en cualquiera de estos países. Lo que encuentre me sirve, eso es una cosa. Pero otra cosa es decir, lo que sea común en los 3 países, y eso solamente lo hago con el operador AND, es decir, el operador de I. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. No sé si haya más consultas, muchachos. Yo tengo otra para Andrea. Dale. Sí. André, ¿tú por dónde nos vas a pasar esa plantilla? ¿Por el grupo o por correo? Se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Digamos que es más fácil porque siempre son muchos correos y a veces enviarles los correos a todos a veces se dificulta porque hay algunos que me llevan a spam. Entonces, por eso estoy prefiriendo la comunicación por medio del grupo de WhatsApp. Ah, ok, listo. Pues estoy hablando de la plantilla que nos dijiste para montar en ese... Sí, no me todos acuerdo los cómo se llama. documentos. Qué pena. Esta plantilla y los documentos que nos comparta el profe Carlos también. Ah, listo, ok, gracias. Inclusive estoy pensando en yo misma diligenciarles la plantilla porque creo que va a ser más fácil la de Red Colsi, pero sí necesito que a más tardar el martes de la próxima semana ya tengan todos corregidos y listos los objetivos, el tema y los problemas de investigación. Entonces, para los 2 o 3 equipos que faltan por hacerlo, les pido el favor que lo hagan a más tardar el lunes para poder tener esto, pues para que el profe Carlos y yo les podamos retroalimentar por medio de correo el mismo lunes o el martes y ya el miércoles poder tener listo eso para poder diligenciar los formularios y enviarlos. Chicos, ¿hay alguna otra pregunta para el profe Carlos? Bueno, profe, me parece importante el espacio que tú nos dices que es muy también fundamental para los chicos referente al tema de las revistas. Sí. No sé si de pronto lo podemos de una vez plantear para dentro de 15 días, que sería el 7 de abril. Ok, permíteme un segundito. Mientras te confirmo, pues como una reflexión final sobre el asunto de hacer búsqueda de información sobre lo que se sabe de un tema. Este trabajo, muchachos, es dispendioso y tan dispendioso es que en ocasiones las revistas reciben solamente el resultado de la revisión de literatura como en sí mismo como el resultado de una investigación. Puede ser tan complejo el tema de encontrar documentos
que eso en sí mismo ya es un primer logro. De manera que en RedColsi se entiende así. Si yo voy a hacer un estudio sobre insumos que se compran y venden en la industria textil en Colombia y su relación con declarar un producto de origen, eso ya es una revisión de literatura. Y llegar a RedColsi diciendo, ya es un producto de investigación, una investigación en sí misma. Llegar a RedColsi diciendo, esto fue lo que nosotros encontramos en esta búsqueda hecha en Scopus, eso también es valioso como revisión, como producto de investigación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan con un resultado de esas búsquedas, están diciéndole al mundo, mire, esto es lo que sí se sabe, en cambio, sobre este punto en específico, no se sabe casi. Entonces, llegar a esa conclusión, pues, es también bastante meritorio, de manera que el resultado mismo de esa revisión de literatura, ya habiéndola hecho, ese es un primer gran hallazgo de de la tarea completa de hacer una investigación. Pero, digamos, el ejercicio básico está en encontrar las palabras claves que se pueden utilizar en Scopus y en Redalyc para, con esas palabras claves, encontrar los artículos a los que yo les debo leer inicialmente. Pues no todo el artículo, no tiene sentido, pero sí leerles el resumen para de esa forma empezar a tener idea acerca de qué se sabe de un tema en específico. ¿Me repites la fecha, María Andrea? Qué pena. Sí, profe, sería para dentro de 15 días, que es nuestra próxima sesión del semillero, 7 de abril. Ok, listo. Listo, 7 de abril, ¿a qué horas, María? A las 7, A ¿cierto? las 7 de la noche, sí, señor. Ok, perfecto, claro que sí. Perfecto. Listo, chicos. Entonces ya sabemos cómo quedamos en estas semanas. Vamos a trabajar en el marco teórico. Aprovechemos entonces para enviar por correo al menos como las palabras clave que vamos a crear, con las cuales vamos a construir esa ecuación como nos enseñó el profe Carlos. Lo podemos hacer enviándolo por correo para que nosotros les podamos dar retroalimentación. Y en cuanto al tema del marco teórico, y en cuanto al tema, perdón, el tema de RedColsi, yo voy a crearles el formulario, pero es decir, yo se los voy a diligenciar, pero necesito que los equipos que faltan por enviar la tarea lo hagan hasta más tardar el lunes, para que nosotros, el profe Carlos y yo también les podamos dar la respectiva retroalimentación o los comentarios, y que con esta información pueda yo diligenciar los formularios. Entonces les pido porfa que también nos pongamos bien juiciosos con eso, en especial los grupos que faltan, porque si de aquí al lunes los equipos que hayan enviado, esos son como los proyectos que van a quedar. Los equipos que no lo hayan enviado les va a tocar unirse a otros equipos para trabajar en esos proyectos de investigación, con el fin de que le podamos dar pues como seguir el cronograma como lo tenemos planteado. Y ya saben que la sesión dentro de 15 días va a ser muy interesante, porque el profe Carlos nos va a enseñar sobre las revistas. Entonces, para que porfa no se pierdan también esa sesión. Estamos en contacto estas 2 semanas, a pesar de que la sesión sea dentro de 15 días, la idea es que ustedes nos vayan enviando el trabajo en estas 2 semanas, y que así el profe Carlos y yo los podamos orientar en ese tema y puedan adelantar el marco teórico lo suficiente. ¿Listo? Listo. María Andrea, disculpa una pregunta. Nosotros, el grupo 3, pues estamos solo Edison, Andrés y mi persona. Entonces, pues quería saber si de pronto hay otras personas que, si desean vincularse, pues estamos abiertos a trabajar con ellas, o pues si ya es el caso, seguiríamos los dos únicamente. Muy buena pregunta, Miguel. Si hay alguien que quiere unirse al equipo de Miguel, están las puertas abiertas para hacerlo, tienen el total derecho de hacerlo. Si no, sí seguiríamos por ahora ustedes dos, pues, y los profes los apoyaríamos. Vale, Hay unas muchísimas personas gracias. pendientes por confirmar. Voy a decirles si quieren unirse a tu grupo, Miguel.
Vale, sería lo ideal, Diana, que pues igual se pueda colocar el tema ahí y pues yo estoy muy pendiente del WhatsApp para estar pues atentos a cualquier información. Muchas gracias. Listo, a ti. Perfecto, chicos. Bueno, espero que ninguno falte por pertenecer al equipo de WhatsApp, ya que por ahí es que estamos comunicándonos constantemente por la facilidad. ¿Listo? Listo, chicos. Gracias mil al profesor Carlos. Con Ya mucho mismo gusto. entonces, el día de mañana, en la mañana, les voy a enviar la grabación de esta sesión, así como los documentos que el profe Carlos me está compartiendo. Bueno, muchas gracias, profe. Perfecto, mil Excelente tema, gracias. muy amable. Una Que feliz pasen noche. buena noche. Gracias. Gracias, Feliz feliz noche. noche. Chao. También. Chao. Gracias, chao.